Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la quinta porción del segundo libro de Éxodo, llamada Yitro, Jetro, yo feliz de la vida, por varios motivos. Primero, porque estoy en la zona más linda para mí de todo Israel, que es el desierto de Judea. Segundo, porque está lloviendo. Lluvia es una bendición para nosotros. Y tercero, porque esta lluvia está cayendo en el mismo desierto. Y hoy vamos a ver cómo corren aguas por el desierto, no de estas lluvias específicamente, sino aguas que llegan de los lugares altos y que derivan a lo que se ve a mi derecha, el Mar Muerto. Amigos, analizando esta porción, yo quiero llegar a una conclusión que ya se las voy a decir. El quinto mandamiento, Kabed et abija ve'et imeja, honra a tu padre y a tu madre, es el principal de todos y es el que simplifica la Torá entera. Antes voy a hacer una analogía o voy a investigar si aquellos 613 preceptos que nos ordenan los eruditos, los sabios judíos, son más importantes que los mismísimos 10 mandamientos que son entregados en esta porción debajo del monte Sinaí. Luego voy a analizar una serie de preguntas para llegar a la conclusión que ya les conté. Amigos, desde ya, gracias por participar, gracias por acompañarme a este hermoso paseo que vamos a hacer, gracias por mojarse conmigo, gracias por compartir mi felicidad. Empecemos. Bueno amigos, aquí vamos a empezar el recorrido, pero antes quiero decirle 3 cosas que me olvidé decir arriba en la introducción mientras me mojaba con la lluvia. Lo primero es de que decidí hacer acá el video en el desierto, porque un lugar como estos eligió Dios para entregarnos los 10 mandamientos, aquellos nombrados en esta porción semanal. Lo segundo, quiero advertirles que para hacer este paseo va a haber que meterse en aguas congeladas, con los 2 grados de frío que hace aquí en el desierto, porque cuando en el desierto hace calor amigos, y cuando hace frío como ahora, hace frío. Así que prepárense. Y lo tercero es de que ni se les ocurra imitar y hacer este paseo solos sin alguien que conozca. Son aguas traicioneras, es un paseo peligroso al que yo voy a avanzar hasta que sienta que no puedo seguir más. Estoy aprovechando una ventana de oportunidad única de 15, 20 o media hora, la que voy a aprovechar al máximo. Empezamos amigos. Y ante todo, quiero contarles de que probablemente la parte más fundamental de la Torá es la entrega de los 10 mandamientos, como ustedes saben. Ningún otro evento define con tanta claridad la relación entre Dios y la humanidad. Para lograr un entendimiento profundo de lo ocurrido en ese entonces, debemos ir más allá y analizar el texto. Y nosotros vamos a comenzar repasando los eventos que llevaron al monte Sinaí. Israel dejó Egipto y una semana después cruzaron el mar de los juncos. Luego viajaron por el desierto hacia el monte Sinaí. Durante este periodo comenzó a caer el maná del cielo. Moshe transmitió varias leyes, como la del Shabbat, el día del reposo, y el pueblo se defendió de un ataque del Amalek. 6 semanas después del Éxodo, llegamos al monte Sinaí, en donde toda la nación pasó una semana preparándose para recibir la Torá, lo cual ocurrió 50 días después del Éxodo, en el 6º día del primer mes Sivan. Cuando se les ofreció la Torá a Israel, su respuesta fue Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Seguido a eso, Dios proclamó los 10 mandamientos, por medio de lo cual toda la nación, hombres, mujeres y niños, participó junto a Moshe en esa experiencia profética única. Al día siguiente, Moshe subió a la montaña y estudió el resto de la Torá junto a Dios durante 40 días y 40 noches. Cuando Moshe descendió, encontró al pueblo adorando el becerro de oro. El objetivo del Éxodo era que Israel recibiera la Torá, como le fue dicho a Moshe en su primera conversación con Dios en el episodio de la zarza ardiente. Todo lo que ocurrió hasta ese entonces había sido en preparación para aquel gran evento. Y para apreciar por completo aquel monumental evento, debemos responder a las siguientes preguntas. Amigos, ¿qué me dicen del lugar? ¿Qué me dicen de las aguas corriendo por el desierto? Espero que sean felices como yo. ¿Cuál fue la función de la semana de los preparativos?
¿Qué ocurrió realmente en el monte Sinaí? ¿Qué hay de especial sobre estos 10 mandamientos? Respecto a los preparativos, les cuento de que el primer prerequisito para recibir la Torá era la unidad del pueblo. En el primer día de Siván, los hijos de Israel llegaron a la montaña. La Torá usa una descripción en singular para describir su campamento. Eso, en lugar de utilizar la forma plural por la que se debe hablar de todo un pueblo, lo cual enfatiza la necesidad de unión en la entrega de la Torá. Esto no es solo un hermoso sentimiento, amigos, sino que es un punto crucial para el entendimiento de los eventos. En el Zohar se nos enseña que hay 600.000 letras en la Torá. Ellas equivalen a la cantidad de almas de quienes la aceptaron. La Torá. La conclusión es obvia, que cada una de esas personas tiene una letra que le corresponde en la Torá. Pero hay un significado más profundo aún. Un rollo de Torá al que le falta una letra es inválido, sin importar cuán poco importante parezca esa letra. Esto se debe a que la Torá es más grande que la suma de sus partes. De la misma forma, si al pueblo le falta una persona, es inválido. Cada descendiente de Israel tiene una función única en la composición de la nación. El pueblo y la Torá se reflejan mutuamente. Sin unidad, amigos, la Torá no podría comenzar. Los preparativos continuaron en el segundo día de Siván. Moshe subió a la montaña y Dios le ordenó que le hable a la casa de Jacob y le instruya a los hijos de Israel. El Midrash señala el uso doble de la idea de casa e hijos. Casa se refiere a mujeres, mientras que hijos se refiere a los hombres. Esto resalta otro aspecto importante de la unidad. Si algún miembro de la nación, ya fuese hombre, mujer o niño, hubiera estado ausente en el monte Sinaí, la Torá, amigos, no hubiera sido entregada. Lindo, ¿verdad? Hablemos ahora del monte Sinaí en sí, para responder a la segunda pregunta. Dios le ordenó a Moshe que santificara el monte y que prohibiera tocar la montaña. A partir de esto, podríamos asumir que el monte Sinaí es uno de los sitios más sagrados. Sin embargo, a Moshe le fue dicho que después de la entrega de la Torá, esta prohibición sería anulada y la montaña podría ser utilizada incluso para pastorear el ganado. Eso es bastante curioso, ¿verdad? Pero hay una pregunta aún más profunda sobre la ubicación que fue elegida. ¿Por qué la Torá fue dada en el desierto y no en la tierra de Israel? Hice de eso ya varios videos, pero siempre es lindo volver a explicar. La respuesta para mí la voy a juntar con la primera pregunta. La Torá es eterna y relevante en cualquier lugar del mundo. Además, la relación entre Dios e Israel es inherente y no está limitada a ninguna ubicación geográfica en particular. Entonces, una vez que la montaña haya servido su función, volverá a su estado anterior. A pesar de que la montaña no tiene una santidad eterna, hay un hermoso Midrash que explica por qué fue elegido específicamente el monte Sinaí. Dice que todas las montañas deseaban cumplir con el propósito de Dios y ser usadas para la entrega de la Torá. Todas, excepto el monte Sinaí, que sintió que no era lo suficientemente bueno, alto, lindo, floreciente para aquella elevada tarea. Qué hermoso que es caminar por el agua, qué hermoso que es congelarme, créanme amigos. Cuando Dios percibió la humildad del monte Sinaí, lo eligió como el medio para este evento, para enfatizar la importancia de dicha cualidad. Mientras seguimos caminando, nos tenemos que preguntar por qué esto era tan crucial para recibir la Torá. Y presten atención, la Torá dice, y Dios le habló a Moshe en el desierto de Sinaí. ¡Wow, wow, wow! Las aguas están congeladas, amigos. Mírenme los pies, mírenme el jeans, pero ¡qué felicidad! ¿Por qué la Torá fue entregada en un desierto? Porque un desierto está vacío, amigos. A pesar de que hoy está lleno de vida, lleno de aguas, pero esto es algo casual. Esto nos enseña que para adquirir Torá, primero debemos estar dispuestos a dejar de lado la confianza en nosotros mismos, a darnos cuenta que aún tenemos mucho por aprender y a abrir un lugar en nuestro propio interior.
Un desierto vacío simboliza todo este proceso. Y fue allí, en el desierto, en el que el pueblo prometió, Naaseh venishma, haremos y escucharemos. Amigos, mientras seguimos mojándonos por este agua, por este espectacular torrente en el valle Og, les cuento de que esta declaración de aceptación absoluta de la voluntad de Dios es el paradigma de la visión judía actual sobre los preceptos. Hay dos enfoques posibles para la relación entre Dios y el hombre. Uno es que la voluntad de Dios está tan fuera del alcance de la razón humana que no hay posibilidad de entenderla y, por lo tanto, seguimos sus mandamientos sin hacer ningún intento para entenderlos. El otro es que si Dios nos ordenó cumplir con los mandamientos, entonces nuestro intelecto debe ser suficiente para entender qué es lo que nos fue comandado. Por lo tanto, si no entendemos, no estamos obligados. Ambos enfoques entonces son correctos, pero cada uno por sí solo no lo es. Dios le dio al hombre el poder del intelecto, el cual le posibilita entender parte de la voluntad de Dios. Sin embargo, para que la arrogancia del hombre no le hiciera creer que su entendimiento de Dios es completo, Dios también espera que sigamos sus mandamientos, incluso sin entenderlos. Esa es la particularidad de Naaseh venishma. La parte de escucharemos dice que debemos intentar comprender la voluntad de Dios. Sin embargo, esto viene precedido por haremos. Es decir, nuestra primera obligación es someternos ante la voluntad de Dios, incluso cuando no la comprendamos. Para terminar, amigos, quiero asociar esos 10 mandamientos a los 613 preceptos por los cuales nos guiamos en el judaísmo. Preceptos que nos fueron transmitidos en el curso de muchísimos años. Los primeros mandamientos, preceptos, fueron dados en Egipto, luego hubo otros dados durante el período de los 49 días entre el Éxodo y el monte Sinaí. La mayoría fue dada durante los 40 años en el desierto y el mandamiento final fue dado a solo días del fallecimiento de Moshe, muy cerca físicamente de aquí, amigos, del otro lado del Mar Muerto. Aquel mar a la cual todas estas aguas llegarán dentro de un ratito. Entonces, ¿por qué fueron esos 10 mandamientos elegidos específicamente para ser dados en el monte Sinaí? ¿Serán en algún sentido más importantes que los otros 603 mandamientos? En realidad, no hay diferencia entre uno de los 10 mandamientos y cualquier otra ley de la Torá. La obligación, según el judaísmo, de observarlos es exactamente igual. Y esto no hace más que fortalecer mi pregunta original. ¿Por qué esos 10 mandamientos? Amigos, los 10 mandamientos son los principios fundamentales de los 613 preceptos. Los mandamientos fueron dados en una tabla. Hay quienes dicen en 2. Ellos incluso opinan que los mandamientos están claramente divididos en 2 grupos. Los que aplican entre el hombre y Dios y los que aplican entre el hombre y el hombre. Y ahora, amigos, vayan y revisen si es cierto. Desde ya les digo de que hay uno de los mandamientos que pareciera estar mal ubicado, el 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. La explicación común de esto es que la relación entre un padre y su hijo es una metáfora de la relación que hay entre el hombre y su Dios. Desde el momento de la infancia en adelante, la forma en que padre actúa con su hijo formará en la conciencia del niño un paradigma de la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Pero también podemos utilizar esto como un medio para ilustrar la forma en que cada uno de los mandamientos se expande para incluir grandes porciones de la Torá. El principio de honrar a los padres es para enseñarnos gratitud, amigos. Esto pareciera ser un acto simple, pero es tremendamente difícil. Para ser agradecido, uno debe reconocer que tiene carencias, que necesita de los demás. Quien cree que no necesita a los demás, incluso cuando reciba accidentalmente ayuda de otra persona, jamás sentirá gratitud. Este reconocimiento de nuestra deficiencia humana, de que vengo de algún lugar, de mis padres, y de que soy dependiente, es el comienzo para aceptar la Torá entera. Entonces, amigos,
Honrar a los padres es la base de todos los mandamientos que exigen nuestra sumisión a una autoridad superior. Y esa es la razón por la que aquel mandamiento, Kabed et Abija ve'et imeja, es parte de la primera tabla. Y esta es solo una ilustración de la forma de abordar cada uno de los 10 mandamientos como un fundamento para el resto de la Torá. Amigos, feliz de la vida. Quiero decirle gracias por acompañarme hasta este momento. Quiero decirle gracias por haberse mojado conmigo. Y quiero que me ayuden a transmitir este video, estas sabidurías, este precepto y la Torá entera a cuanta más gente, amigos. Tenemos que construir un mundo mejor. Los quiero mucho. Que tengan una hermosa semana. Y si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.